Muy buenas noches, empezamos así en contexto en la edición de este martes 19 de septiembre. Estamos en vivo desde los estudios de NPI y me da la sensación de que al empezar este programa no tengo que ser yo quien les diga bienvenidos, porque son ustedes los anfitriones en este espacio en el que en las noches de NPI se busca un poco con más tiempo, de una manera con pretendida profundidad, de encarar algunos temas como los que les proponemos. Hoy vamos a hablar de las vertientes que hay en estas tensiones con Argentina. ¿Tiene que ver o no lo del peaje con estas dos situaciones que se viven muy profundamente con el vecino país, como estamos hablando del comercio fronterizo, o lo del retiro de toda la energía de Yacyretá, la cuestión energética? Parte del temario de hoy. También vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial, lo que nos puede venir en los próximos años y ya empieza ahora a ser realidad. También de las fronteras de la soja. Hoy en contexto, y arrancamos así, dando la bienvenida a don Juan Olmedo, es gerente de aduanas, quien de esta manera está con nosotros. ¿Cómo le va, Olmedo? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, también a toda la audiencia de En Contexto. Y nuestro compañero Fito Cabral es el conductor habitual de este espacio. Para él también las condolencias a toda su familia para estos momentos difíciles que atraviesa, y esperamos sí su retorno ya los próximos días. Bien, Olmedo, ¿qué pasa con Nanagua? Las movilizaciones de la gente, los comerciantes principalmente dicen queremos flexibilización, y todo parte a raíz de esto que decíamos antes, ya esta mañana cuando conversamos a través de la 1080. Son herramientas que siempre estuvieron allí, lo del tránsito vecinal fronterizo, lo de los despachos menores también. Sin embargo, es como si mucha gente, incluso actores económicos como los comerciantes o los compradores, se desayunan con que hoy hay que utilizar esas herramientas, ¿no? Sí, claro, Juan Carlos, lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que partir de una premisa. Nosotros establecimos una nueva política de control dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Entonces, al estructurar ese mapeo de control, que solamente hay que verlo de un contexto general, porque no es solamente una afectación a la zona fronteriza de Argentina, particularmente en Nanagua, sino que el plan del control y el combate al contrabando es un plan integrado que la Administración ha puesto en ejecución hace aproximadamente 22 días, que integran varias instituciones afectadas básicamente al combate de este flagelo, y que lo estamos realizando a nivel país, no solamente en la frontera con Argentina, Nanagua, lo estamos haciendo en Pedro Juan Caballero, en Ciudad del Este, en Pilar, en Encarnación, etcétera. Pero dentro de ese pero dentro de ese escenario, obviamente la particularidad de Nanagua tiene una referencia importante, porque tiene también un componente social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos sabemos que la ciudad de Nanagua tiene un enfoque eminentemente comercial, donde la actividad fronteriza es la que le genera una vida propia a esa localidad. Y ahí hay que poner sobre la mesa básicamente que hay dos escenarios totalmente diferentes. Uno básicamente es la actividad que desarrolla un ciudadano paraguayo de trasladarse por sus propios medios a la ciudad de Clorinda y hacer sus compras de autoconsumo. Ese es un régimen que está vigente, que fue utilizado siempre, que fue mal llamado de pacotilla en su momento, ¿verdad? Pero en realidad hoy se denomina tráfico vecinal fronterizo, que es un régimen de comercialización que se da en zonas fronterizas del país con otros países vecinos. Lo que tiene que hacer el el ciudadano paraguayo es trasladarse hasta la ciudad de Clorinda, comprar los productos, exigir una factura legal y con eso trasladarse, cruzar la frontera y presentarse ante la oficina de aduana correspondiente para registrar esa operación, obtener una documentación que valide esa compra, y eso está condicionado a que pueda hacerlo una vez al mes, hasta un cupo de compra de $300. O sea, en promedio estamos hablando de 2.100.000 guaraníes al mes, que es el cupo de compra que tiene para adquirir productos de autoconsumo. ¿No puede hacerlo 3 veces de a $100? Puede hacerlo, porque el cupo es $300 al mes, ¿verdad? Y él la persona lo que tiene que hacer básicamente es respetar una lista de productos permitidos, porque obviamente se entiende que ahí no se incorpora en el listado combustibles, aceite, azúcar, etcétera, sino hay un listado permitido, y en función a eso trasladarse luego a su domicilio. No va a tener
ningún inconveniente en los controles porque él tiene un permiso, una validación del registro que le permite llegar básicamente a su domicilio y hacer uso de esta herramienta. Esa lista es larga, de las cosas que se pueden traer. Así mismo. Más corta creo que va a ser si mencionamos lo que no se puede traer y lo que la gente más quiere traer de allá. Que por ejemplo, combustible número uno luego. Definitivamente combustible, azúcar, tomate. No se puede. No se puede. Tomate, no se puede. carne. Carne tampoco, productos frutícolas que tienen producción nacional como cebolla, papa, tomate, etcétera. Entonces, esas son un poco las referencias principales que se quiere traer y no se debe traer definitivamente. Artículos de limpieza. Artículos de limpieza, todo eso está permitido básicamente dentro de un cupo básicamente de referencia mensual. Hay también comestibles, quesos, artículos básicamente de higiene, personal, etcétera, ¿verdad? Bueno, va el habitante de Paraguay, va el paraguayo a Clorinda. Hagamos ese ejercicio. Sí. Nos trasladamos yendo por Falcón o por Naragua, es igual, ¿no? Uno cruza la frontera. Ahora tendrá que hacer su entrada a Argentina, ¿no? No necesariamente porque hay un permiso de movilización en esa zona fronteriza. Bueno, vas al negocio. ¿Cuál es el documento que te tienen que dar el negocio argentino? Porque vos no podés recibir una factura porque no estás. Sí, para decirlo, nominal, digo. Dentro del sistema tributario argentino están habilitados dos tipos de factura. Una factura que le denominan A, que es una factura que otorga el comerciante argentino a aquellas personas que están registradas como contribuyentes dentro del territorio argentino. Y lo llaman factura B, básicamente a la factura que se utiliza para el consumidor final, que puede ser un residente argentino o en este caso un ciudadano paraguayo que va casualmente a hacer la operación. Uno tiene que pedir en la caja. Tiene que pedir en la caja o en la expedición de la factura correspondiente, que es de tipo B. Tipo B es la factura propiamente. Y esa factura es la que se presenta en el puesto de aduana de la frontera para formalizar la transacción propiamente de ingreso de esos productos al territorio paraguayo. ¿En el lado paraguayo nomás ya se presenta? Solo del lado paraguayo. Pero ahí tienes que pagar algo. Sí. ¿Cuánto tienes que pagar? Es muy referencial, o sea, ¿cómo? Si tomamos en cuenta una transacción mensual de aproximadamente 2.100.000 guaraníes, que son los $300 al mes, estamos hablando en promedio de una tasa fluctuante del 12 al 13% aproximadamente, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 250.000, 260.000, 270.000 guaraníes, que el costo que se paga en contexto de esa tasa por esa formalización de esa transacción. Entonces, si le adicionamos ese costo aproximadamente del 12 al 13% por la transacción, ese es el costo adicional que tiene el ciudadano paraguayo y que encarecería, entre comillas, el precio final de los productos que está adquiriendo. Pero de cualquier manera, si consideramos el precio final de los productos en el mercado paraguayo actual, igual tiene un precio competitivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que entender que los negocios formales que están en Asunción o en los alrededores tienen costos operativos diferentes porque ellos tienen logística, tienen seguro, tiene depósitos, empleados, etcétera, para copiar y poner a disposición de los clientes propiamente los productos. Entonces eso hace que tengan un precio referencial más alto. Pero al hablar de una cuantía menor y de que el propio consumidor se traslada, entonces hay costos asociados que están ocultos básicamente en esa transacción. En aduanas paraguayas te dan un papel cuando haces ese trámite. Sí, claro, hay un formulario. Eso es lo que tienes que presentar. Así mismo, hay un formulario, el TBF, que es el tráfico vecinal fronterizo, que es un formulario tipo declaración jurada que se llena al momento de ingresar al país y con eso se certifica básicamente el ingreso de esos productos, ¿verdad? El pago tiene que ser en efectivo y allí. Ahí mismo, en ese No hay mismo. otra manera de pagar. No hay otra manera de pagar, básicamente porque es una transacción muy pequeña propiamente, no amerita mucho por el momento hacer una estructura más formal, habilitar tarjetas de crédito y compañía, porque estamos hablando de una cuantía menor. Ahora sí, de cualquier manera es un análisis que lo estamos haciendo en el tiempo, porque hay que señalar de que al comienzo de esta administración, estamos hablando de 22 días atrás, el promedio básicamente de utilización de este instrumento era muy bajo. Entonces, el momento que nosotros tomamos posesión de la administración y empezamos a publicitar y a poner a conocimiento de los ciudadanos, primero los controles y segundo la posibilidad de usar esta herramienta, el uso ha subido pero de manera exponencial y hoy estamos hablando de 300% aproximadamente de crecimiento en el uso de ese instrumento, ¿verdad? Obviamente eso va a ir creciendo, ¿verdad? En la medida que más ciudadanos paraguayos vayan de alguna manera a seguir haciendo el proceso continuo de compra en Clorinda.
Ese es el trámite para el que quiere traer para su familia, para el consumo familiar. Correcto. Para el que tiene una despensita. Bueno, ahí tenemos un escenario diferente, ¿verdad? Sí. ¿Por qué motivo? Porque habitualmente el que iba y se aprovisionaba con un valor de compra mayor a los $300, concurría más bien a la ciudad de Nanagua, propiamente dicho. No concurría propiamente a Clorinda, sino iba a los negocios habilitados en la ciudad de Nanagua y ahí hacía su compra. ¿Por qué? Porque ahí no hay una limitación de compra. O sea, puede comprar por 300, por 500, por $1000, de acuerdo al capital operativo que dispone, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurría en ese entonces? Y ocurre hasta hoy día, ¿verdad? De que los comerciantes o mismo los consumidores finales también de Asunción y alrededores van a la ciudad de Nanagua, compran los productos, pero los comerciantes de la zona no les pide un comprobante legal por la venta. Por lo tanto, esos productos, al ser trasladados hasta el comercio o hasta el domicilio de los compradores, eran requisados en los puestos de control porque carecían de un documento de respaldo que justificaba esa operación de compra. Debe una factura paraguaya. Asimismo, debe necesariamente estar acompañado por una factura emitida por el comerciante paraguayo que está radicado en la ciudad de Nanagua. Bueno, pero el que tiene una despensa, decía, y quiere atraer de Clorinda, ¿cómo lo tiene que hacer ahora? ¿O tiene que declararse importador y todo el trámite? Ahí hay que engorroso. hacer también un análisis, Juan Carlos, y entender de que el problema que tienen básicamente los comerciantes de Nanagua es básicamente una situación que también la solución de ese problema, que es el uso de los regímenes especiales de importación simplificada o de cuantía menor, como se lo llama eventualmente, ese es un producto que está disponible para los comerciantes de Nanagua para que ellos puedan formalizar su compra que hacen de Clorinda o de cualquier otra ciudad de la Argentina para aprovisionarse y tener en esto mercadería. También es una herramienta disponible para los otros ciudadanos paraguayos que tienen un comercio también instalado en otra zona del país, en tiendas en el Departamento Central, etcétera, y que quieren aprovisionarse de esa manera también de productos que están disponibles en el mercado argentino. Entonces, también es inmediato como claro, es inmediato porque los regímenes simplificados lo que hacen es de alguna manera poner a disposición, conforme al capital operativo que tiene, esas herramientas, esos instrumentos para poder incorporar los productos dentro del territorio nacional. Entonces, hay, por ejemplo, un régimen simplificado que se identifica a una cuantía de hasta $2500 por operación. ¿$2.500? Valor FOB por operación. FOB es valor de allá. De allá, sí. De allá. Así mismo. Entonces es $2.500 por cada operación, pero puedo hacer hasta 4 operaciones en el mes. Entonces, me permite hacer, por ejemplo, un ciclo de compra semanal, ¿verdad? Me voy cada semana, compro por $2.500, la siguiente semana por $2.500. O sea, en un mes yo puedo tener moviendo un capital operativo de $10.000. Yo no necesito una gran estructura para hacer eso porque solamente necesito tener el registro único de contribuyente habilitado y cumplir con las formalidades que se exige en el momento de incorporar los productos al territorio paraguayo. Obviamente esas formalidades están establecidas por las prohibiciones de traer combustible, de traer aceite, de traer azúcar, y si existen productos que en particular requieren un permiso en particular que da instituciones competentes como Senave, Dinavisa, hay que hacer la tramitación correspondiente para obtener esa certificación. El registro, ¿cómo se llama eso? Registro único de contribuyente. Perdón. El otro es un despacho simplificado. Despacho simplificado es un régimen de compras que tiene un techo de compra de $2.500 semanal, podríamos decirlo, o por operación, ¿verdad? Que se puede dar hasta un tope de $10.000 al mes. Ya. Eso es un escenario. Pero también hay otro régimen disponible para aquellas operaciones que puedan ser mayores a $10.000 al mes. Entonces, donde de $2.500 para arriba, uno puede ya también inscribirse en un registro en particular y también acceder a eso. Con otros requerimientos un poco más formales, tiene que tener un registro ya del transporte de las mercaderías, de qué sitio lo compró, etcétera, etcétera. Porque el volumen ya sería mayor, pero sería también todavía un importador menor, ¿verdad? Porque estamos hablando de $10.000, $20.000, que no es todavía una cuantía significativa, pero para negocios de esta envergadura sí le permite administrar un sistema de stock que le permite fluctuar en el negocio, ¿verdad? ¿Y cuánto más le cuesta a ese comerciante que entre a operar bajo ese régimen
simplificado? Muy buena pregunta, ¿verdad? Si nosotros hacemos un análisis así global, porque tenemos que entender que este vaso tiene una partida arancelaria diferente, ¿verdad? Esta tiene una tasa, esta botella de agua tiene otra tasa, o sea, cada producto tiene una tasa diferenciada. Pero si hacemos un promedio en general, podríamos hablar de que se podría tener entre 13 y 14% de costo para estos regímenes especiales, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? De que cuando uno adquiere esos productos y formaliza el despacho, uno de los ítems que está pagando es el IVA. Y el IVA es el 10%. Sí. Por lo tanto, cuando yo vendo luego en mi negocio, ya sea en Anagua o en cualquier región del país, estoy vendiendo también con IVA, por lo tanto estoy trasladando ese 10% al consumidor final. Entonces mi costo real de formalizarme a través de esta modalidad de compra de los productos estaría fluctuando entre el 3-4% en promedio, ¿verdad? Porque la traslación del IVA se da en el proceso de compra y venta correspondiente, ¿verdad? Ahora, cuando el comerciante en Anagua sale y dice... queremos, o ustedes le plantean al comerciante en Anagua y le dicen tienen que formalizarse, se refieren a eso, a que ingrese a este régimen. Ahora lo que me pregunto es si eso les permitirá, ¿será atractivo comprar en Anagua si tienen que cargarle 14% más? Y sí va a ser competitivo, Juan Carlos, ¿verdad? Porque también las personas que van a comprar de Nanagua o van de Clorinda a comprar para adquirir los productos y volver a comercializarlos, también ellos están en la cadena de formalización, ¿verdad? Y por lo tanto también ellos compran al 13 o 14% o al 15%, podemos decir, una tasa más elevada. Hay todavía un margen del 10% que ellos compensan en el momento de vender. Entonces el costo propiamente tributario viene a ser una tasa del 3, 4, 5%. Si nosotros eso consideramos de que ellos van y compiten básicamente con los precios de los importadores que tienen un gran volumen de operaciones y que tienen otros precios de exposición en sus locales de venta. Igual sigue siendo competitivo porque, como bien te señalé, el costo operativo de estos pequeños comerciantes no incluye seguro, no incluye personal, no incluye depósito, acopio, traslado, seguridad industrial, etcétera. Sin embargo, los grandes importadores, los comercios más estructurados, sí tienen otros costos operativos que hacen que finalmente los precios de referencia, yo estoy seguro que van a seguir siendo competitivos. Porque de todos modos, si estamos hablando en el grueso de los compradores, los que van de Asunción o del departamento central, ya tienen que pagar ese traslado. Es como si el factor flete se recargara al comprador. Así mismo, pero de cualquier manera la incidencia no va a ser tan significativa como que los precios pierdan competitividad. Hoy se instaló la oficina que iban a instalar en Anagua de aduana. Sí, definitivamente hay que hacer un análisis sobre eso también, ¿verdad? Nosotros desde el primer día hemos establecido los sistemas de control muy rígidos, muy puntuales y donde fue mediáticamente observado, ¿verdad?, que los resultados son contundentes, ¿verdad? Tenemos todos los días un gran volumen de incautaciones, tenemos los depósitos desbordados, ¿verdad? Obviamente eso generó una reacción propiamente en los comerciantes de la zona donde ellos plantearon medidas de contingencia para salvar una situación más bien social, ¿verdad? Porque se redujeron las ventas, se perdió a lo mejor un mercado ocupacional que se estaba generando a través de este proceso de comercialización. Y aproximadamente hace 15 días nosotros empezamos a reunirnos con los sectores afectados a través del intendente local, los concejales y algunos referentes de los comercios de la zona y empezamos a interrelacionarnos y a definir justamente cuál es la postura institucional que nosotros tenemos y cuáles son las opciones que ellos tienen, ¿verdad? Y ahí sentamos postura básicamente de que el cumplimiento de la ley no se negocia, ¿verdad? Esto es reglamentaciones que están vigentes y de cumplimiento obligatorio y lo que nosotros estamos haciendo es ejecutarlo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es ofrecer a ellos opciones que les permitan formalizarlo. Y en ese escenario se acordó a partir de hoy justamente llevar adelante un proceso de acompañamiento a la ciudadanía. La DENIT, a través de la Gerencia de Aduana y la Gerencia de Impuestos Internos, ha instalado en la municipalidad local un puesto de atención, ¿verdad?, donde se presta al comerciante y a la ciudadana en general un servicio de asistencia, de consultoría, de capacitación, desde hoy, charlas operativas e inclusive se prestó el servicio ya de inscripción en el RUT, de actualización de datos en el RUT, de autorización para poder tener facturas timbradas, de análisis de su estado de cuenta para otorgar el fraccionamiento. Y en esta primera etapa... ¿Se fue alguien hoy o no? ¿Se fue alguien o no? Sí, no. ¿El funcionario quedó esto? No, de hecho que tuvimos... Todo el tiempo, creo que la municipalidad
quedó desbordada en su estructura. Operativamente atendimos a más de 100 personas en el día de hoy y en un promedio de 30 personas, de esos 100, fueron resueltos sus problemas. Ya quedaron de alguna manera registrados, normalizados y formalizados, y esos son un 30% de los que fueron atendidos hoy están en condición a partir de mañana ya de operar normalmente en el sistema comercial de la zona. Es pedir boleta e incorporarse de vuelta en el sector formal propiamente de comercialización. Y los 70 restantes recogieron informaciones, relevaron necesidades de documentos y nosotros tenemos la expectativa de que esta interacción va a permitirle al comerciante y al ciudadano tener la herramienta para comprender que la formalización es una herramienta válida y beneficiosa sobre todo para ellos, para que tengan una proyección a futuro de que el comercio puede ser beneficioso para ellos y sostenible en el tiempo dentro de las reglas de la formalidad. Mucho se les preguntó a los comerciantes ayer qué es lo que dicen, qué es lo que quieren decir cuando dicen flexibilización, por ejemplo. ¿A qué se refiere? A que no aprieten mucho, que no se controle tanto. Pero no encuentro otra traducción. Y no se puede hablar de la ley, en la aplicación de la ley, una flexibilización. La ley es blanca o es negra, es sencillo, ¿verdad? Y nosotros no tenemos absolutamente ninguna definición operativa para flexibilizar. Hay una línea de trabajo ya establecida por el gobierno nacional y lo estamos aplicando como corresponde, ¿verdad? Olmedo, ¿cuántos años? ¿53, 54, 53. ¿Cuántos años en aduanas? No, en aduanas recientemente, hace menos de un mes. ¿Dónde estuvo? Y antes estuve en la oficina de impuestos internos, de tributación propiamente dicha. Entonces veo pasan muchas administraciones, muchos presidentes, muchos ministros de Hacienda, muchos viceministros de tributación. Sí, definitivamente. Y todos decían lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que nota entre aquellos y lo que se está dando hoy? Bueno, yo tengo que resaltar de que hay una voluntad firme de la administración central en este momento de llevar adelante este proceso del combate al contrabando, porque tenemos que alinear de que este flagelo es un flagelo que impacta globalmente en toda la sociedad paraguaya, porque perjudica negocios formales, de alguna manera no incentiva la inversión privada, ¿verdad? Y es un elemento que nunca suma en el proceso de formalización, sino al contrario, va desgastando a diario la formalización. Y hay que rescatar básicamente que yo recuerde, por lo menos es la primera vez que una administración tributaria y propiamente también el gobierno central en general ha puesto a disposición de la ciudadanía, a conocimiento de la ciudadanía, un plan operativo formal, donde ya al momento de presentar el producto se mapeó todas las regiones críticas, está identificado con identificación georreferencial, tenemos mapeo hecho por dron, etcétera, donde están identificados todos los puntos críticos a nivel país. Y por lo tanto los ataques que nosotros estamos haciendo de represión y de control lo estamos haciendo en forma integral. O sea, esto que yo te estoy comentando es una actividad no solamente que se está haciendo en Anagua, se está haciendo en Encarnación, en Pedro Juan, en Tres Fronteras, en Pilar, en todos los sitios donde en el Chaco, inclusive en el Chaco, ¿verdad? Entonces es una acción conjunta que nosotros estamos haciendo y sobre todo hay que identificar también de que todas las instituciones que participan en este control que estamos haciendo están integradas. Acá no hay un responsable, no es solamente la DENIT, sino todas las instituciones competentes. Entiéndase, la Armada a través de la prefectura nos está dando una ayuda espectacular, muy comprometido con este proceso, ¿verdad? Porque el control del río es competencia de la Armada. El Ejército lo está dando, el apoyo constante que tenemos en la zona fronteriza, frontera seca, tenemos un apoyo total del Departamento de Delitos Económicos, la policía. Entonces hay una visión integral y de coayuda, porque el problema es de todo, el compromiso debe ser de todos. Muchas gracias, Olmedo. A las órdenes, Juan Carlos. Esto se seguirá hablando indudablemente. Primera pausa aquí en Contexto. Al volver, la energía paraguaya que se retira de Yacyretá puede tener un efecto secundario que no lo estamos deseando. Ya le vamos a contar más enseguida. 21:30 en vivo aquí en Contexto por NPI y el siguiente invitado para hablar de este tema que nos deja pero tiesos, hablar de energía. Es un concepto bastante, como diríamos, abstracto cuando hablamos de energía, pero después cuando se traduce en lo que hay que pagar se vuelve bien concreto. Ingeniero Pedro Ferreira, ¿cómo le va? Pero antes que nada, muy buenas noches, un placer estar acá
y para pensar entre todos, ¿verdad? Sí. Lo bueno, lo malo, los peligros y cómo eventualmente esto puede ser una oportunidad y eventualmente un problema si no lo encaramos bien. Así. Ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE, de IPS en su momento también, en fin, pero en su rol de experto en cuestiones energéticas. Y ahora Paraguay decide, y puede o no, todo apunta a que sí, está relacionado con la crisis que se generó a partir del cobro compulsivo del peaje fluvial por parte de Argentina, retirar la mitad que le corresponde de la EBI. Okay. Ahora, ¿qué se hace con esa energía? Es la pregunta, ¿no? Hablamos con la ANDE y la ANDE dice, ok, vamos a usar nomás la de la EBI y dejamos de usar la de Itaipú. Pero eso tiene una consecuencia, ingeniero, ¿no? Sí, tiene una consecuencia. La primera consecuencia obvia es que la potencia de Itaipú ya está contratada para todo este año. O sea, la ANDE, use o no use, va a pagar la potencia contratada. Asociada a esa potencia hay una cierta energía. Esa energía, si no usa, se la va a regalar a Brasil. Si desperdicia y no usa los excedentes, que son lo más barato que viene aparte de esa energía contratada, que es más o menos $6 el megavatio hora, y en vez de eso sustituye por algo más caro, entonces alguien en algún momento dado va a tener un problema financiero. Creo que nos va a ayudar. Que puede tener la ANDE o podemos tener nosotros. Disculpame, ingeniero, solamente pero creo que nos va a ayudar mucho a comprender a quienes no estamos muy empapados del tema. Si le ponemos esas cifras que mencionabas, ¿de cuánto cuesta la energía de la EBI que nos llega de Yacyretá? Bueno, hay un problema con la energía de la EBI. ¿Por qué? Cuesta contestar. Y hoy le hicieron al mismo presidente de la ANDE, le hicieron la pregunta, no, él prefirió no contestar. Que contesten lo de Yacyretá, dice. Pero explico, es que es complejo. El tratado tiene una forma de cálculo, con lo cual, por decir así, la tarifa a lo mejor hoy en día tendría que estar en $50 el megavatio hora. Olvidémonos de eso. No se cumplió nunca el tratado. Después, allá por los 90, sale la Argentina con que hay un nuevo cálculo, un poco porque entró todo el sector privado, dice, no, nosotros vamos a pagar lo que paga el mercado argentino. Por decir así, 30. Vamos a pagar 30 porque nosotros pagamos conforme al mercado. Pero el tratado dice tal cosa, no, pero el mercado. Bueno, esa propuesta de la Argentina fue rechazada tardíamente por el Paraguay, pero tiene el problema de que se aplicó lo mismo y se siguió aplicando por mucho tiempo. Luego surge un tercer valor, que es el del acuerdo Cartes-Macri. Ahí se vuelve a fijar una regla, bueno, va a ser de esta manera. Y el acuerdo Cartes-Macri se aprueba en el Congreso paraguayo, pero no se aprueba en Argentina. Y hay un cuarto criterio. La ANDE fija un valor. Dice, mira, de acuerdo a lo que nosotros calculamos, la ANDE en particular tiene que pagar, por decir así, 22,6. De acuerdo a toda esa lógica, lo primero que salta es que el costo de la energía de Yacyretá tiene una alta incertidumbre. Una alta incertidumbre en cuanto es el valor. Por eso es que cuando se llegó al acuerdo Cartes-Macri, dentro de una de las cláusulas, una de las cosas que se pactó es qué va a pasar con la supuesta deuda que tiene la ANDE con Yacyretá, y se canceló todo eso, ¿verdad? Un poco porque los argentinos tienen una forma de calcular lo que debe la ANDE y la ANDE tiene una forma de calcular que se le debe a la ANDE. Entonces todo eso se trató de arreglar aquella vez. Hay muchos peros sobre ese acuerdo, pero era un intento de solucionar algo de que sigue estando en incertidumbre. Pero obviamente que el criterio preponderante de todos los técnicos que han pasado por la ANDE es que el traer de Itaipú es más barato que traer de Yacyretá. Por eso han pasado, qué sé yo, 20 presidentes y todos han optado por comprar 90%, 85%, 90 y pico por ciento de Itaipú y 5, 4, 3, 2, 10% de Yacyretá. ¿Y acá? Y Acaraí siempre produciendo su parte. Hoy en día ya es poco, 3%, pero para estos casos es interesante lo que puede hacer Acaraí. Y la energía, si bien lo que se contrata de Itaipú es potencia, ¿verdad? Bueno, en Itaipú se contrata potencia. Pero traducida a energía, digamos, sí. ¿Cuánto cuesta? Hay dos precios.
Sí, hay el precio de la energía garantizada, que por decir así, en mi época nosotros habíamos logrado bajar a $28 el megavatio hora en promedio. Hoy en día, como a la ANDE de alguna manera se le obligó o se le pidió que contrate un poco más, entonces eso estará en $33 el megavatio hora por ahí. Vamos a tirar un número 30. Bueno, redondemos en 30. 30. Hay una energía cara, por decir así, o no sé si cara, una energía que tiene un precio de energía garantizada, que pongamos que sea 30, y un precio de la energía no garantizada, que está alrededor de $6. ¿Okay? Mucho más barato. Mucho más barato. Por eso que la ANDE siempre, al tener derecho preferente sobre la energía excedente, dice, no, yo voy a contratar lo menos posible para poder llevar todo el excedente que se pueda. La energía barata voy a llevar porque como la ANDE no tiene un mercado eléctrico donde sí, como tiene el Brasil, decir yo tengo una energía garantizada tiene un precio y yo tengo una energía que a lo mejor ocurre o a lo mejor no tiene otro precio. O sea, para vender es diferente. Entonces, la ANDE no tiene ese problema, entonces prefiere la no garantizada, por llamarla así de alguna manera. Bueno, y en ese juego, ¿verdad?, de valores, por encima de 30, 35, no sé, el número que esté hoy en día, y 6 está la energía de Itaipú. Supongamos que el de Yacyretá esté en 30, ¿verdad? Al mezclar 35 con 6 te da un poco menos y entonces te conviene más Itaipú. Bueno, lo cierto es que ese despacho económico lo hace la ANDE y por eso contrata más de Itaipú que de Yacyretá. O sea, está fuera de duda que la energía de Itaipú en la mezcla que hace la ANDE sale más interesante que traer incertidumbre respecto a cuánto lo que te salió tu energía que compraste o que llevas de Yacyretá. A ver si entiendo. Sí. Pero más que eso, porque esa decisión se toma el año anterior. Esa decisión ya está tomada. Sí. O sea, la energía de Itaipú ya está comprada. O sea, la ANDE, si pudiera decir, ahora decido, hay poca diferencia, decido en forma soberana traerlo de Yacyretá y me voy a Brasil y le digo, ¿sabes qué? A partir de mañana no voy a traer 2.400, sino voy a traer megas, sino voy a traer 1.900. Pero no quiero pagar ese 500 de diferencia. Pero esa no va a ser la situación, porque ya está contratada, ya está pactada. Por lo menos para este mes yo considero imposible. A lo mejor amerita una sentada en el Consejo de Itaipú, si hay buena predisposición, decir para el mes que viene, como aparentemente a lo mejor no reacciona la Argentina, decir, ¿sabes qué? Tenemos una situación. Nosotros queremos bajar el nivel de contratación para octubre, bajar para noviembre, bajar para diciembre, o llevar ese extra para diciembre. Y vamos a ver si hay predisposición. Es una posibilidad. Pero es meter en un momento crítico de Itaipú un elemento más de negociación. Mira, en Itaipú, en los próximos 3 meses se van a tener que definir 5 cosas importantísimas. 5 cosas. ¿Cuál? Se va a tener que definir el presupuesto de Itaipú. Del presupuesto se deriva la tarifa de Itaipú, cuánto es lo que va a ser la tarifa del año que viene, y a lo mejor también alguien plantea para los siguientes años. ¿Qué se va a hacer con los gastos sociales? ¿Los gastos sociales van a seguir existiendo o no? ¿O vamos a bajar la tarifa al piso? Eso se va a decidir ahora. ¿O se va a destinar a un fondo específico para el desarrollo? ¿O va a entrar al presupuesto o van a seguir administrando entre 4 paredes? Eso se va a decidir en los siguientes meses. 3 cosas importantes. Cuarto tema importantísimo que se va a decidir es cuánto contrata Paraguay y cuánto Brasil. Sí. Ahora entonces, a ver si entiendo. Vamos a traer la energía traemos la energía de Yacyretá, entonces ya es demasiado lo que tenemos, no consumimos tanto en Paraguay y terminamos relegando la más barata de la energía de Itaipú. Sí, y estamos usando la más cara. Sí, básicamente. Básicamente, porque se hace un mix ahí, finalmente. Sí, se hace un mix. Bueno, ahora eso hace que suba para la ANDE. Sí. El precio de la energía que después tiene que vender al consumidor. Y eso puede provocar que la ANDE, si no le apoya al gobierno central, recurra a la tarifa.
Hoy se desmintió categóricamente eso, El gobierno central pero finalmente... la vez anterior que ocurrió, que fue durante el gobierno de Cartes, de hecho después subió la tarifa. O sea, ya esto ocurrió alguna vez, de que ya contratado de Itaipú se trajo de Yacyretá. O sea, esto ya ocurrió. Ya ocurrió. Entonces, y después de un año aproximadamente, 6 meses, subió la tarifa. Claro, pero aunque no se traduzca ahora, aunque diga que apechugue el gobierno central, finalmente son nuestros impuestos. Si el gobierno central es impuesto. Y sí. Y si es la ANDE la que va a apechugar, es un problema que le mete en un problema financiero grave a la ANDE en un momento que nosotros necesitamos que la ANDE esté entera para pelear en Itaipú por nosotros. Porque la ANDE es la que nos representa a todos los paraguayos en Itaipú, porque tiene toda la capacidad técnica para representarnos y tiene una foja de servicio como institución de defensora de todo lo que es paraguayo. Entonces, creo que hay que fortalecerle. Ahora, hay 3 tiempos. Quiero explicar bien, porque si no puedo ser injusto en mi comentario, porque se puede entender que esto... En el primer tiempo, hoy, ayer, mañana, en esta primera semana, y bueno, y si justo hace calor y la demanda en el Paraguay es alta, el efecto se suaviza notablemente. Notablemente porque hay una demanda, se está previendo unas temperaturas. En el Paraguay la demanda de energía eléctrica depende mucho de la temperatura. Sí, me imagino. Okay. Por eso que en enero nos viene una facturación alta, en enero, febrero. Hay más consumo. Hay más consumo, todos prendemos nuestro aire. Recalentamiento también. Bueno, entonces, si hay el calor que se dice que va a haber, al corto plazo la ANDE puede suavizar este tema, el efecto, y casi puede pasar desapercibido. Si hace frío y vos compras 1000 megas que no necesitas y que ya tenés comprado en otro lado, necesite o no, pero no necesitas porque hace frío, sí, y ya tenías comprado y vas a tener que pagar lo mismo, vas a tener que pagar, pongamos, $30. En 24 horas eso es $700.000. ¿Verdad? Es 24 por 30, hagan mejor ustedes en su casa sus cálculos, es $720.000 por día. Por día de frío. Día de calor, no hay problema. Entonces, yo aplaudo el gesto soberano, estoy de acuerdo que una de las grandes soluciones a estas discrepancias que tenemos tanto en Itaipú como en Yacyretá es el hecho que el Paraguay compre su 50%. ¿Sabes qué? Para no hablar de tarifa, vamos a comprar nuestro 50% acá, vamos a comprar nuestro 50% también en Itaipú, y a partir de ahora el que quiera comprarle a la ANDE, porque la ANDE es la que compra, sí, entonces pase por ventanilla y la ANDE le va a decir el precio. No es el Consejo de Itaipú, no es el Consejo de Yacyretá, no es la Cancillería. La ANDE le va a decir, mira, estoy dispuesto a vender en tanto. Y hay buenas experiencias. Cuando la ANDE le vende a la empresa de emisiones argentina y le vende a un muy buen precio, no le regala la energía paraguaya. Entonces hay buena experiencia al respecto, hay también malas, pero hay más buena experiencia que mala. Entonces eso se puede hacer. Otra opción, bueno, entonces al corto plazo, una semana, 2 semanas que se vienen, esto va a depender mucho de la temperatura y que los argentinos entren en razón. O sea, discúlpame, 2 cosas hace la Argentina rarísimas. Primero, no paga lo que retira. ¿Verdad? ¿Quién se le ocurre retirar una mercadería y no pagar? Segundo, tapa un río internacional a un país mediterráneo. Pretende cobrarle una tarifa diferente al barco argentino que al barco paraguayo sobre trabajos que no se hicieron. O sea, es un absurdo jurídico, político, moral, como le veas, es un error. Y van a tener tarde o temprano que volver atrás. No sé qué tan tarde van a tener que volver atrás, pero van a tener que volver atrás. Toda la biblioteca jurídica está en su contra. Y bueno, yo creo que van a esperar a octubre, le dan el gusto a los sindicatos. Yo no sé qué hay detrás, pero supongo que algo de eso estará por ahí. Pero octubre puede pasar a noviembre, porque puede haber balotaje, ¿verdad? O sea, no. Finalmente el que asume diciembre. Bueno, entonces, en el corto plazo hay este problema. En el mediano plazo, y bueno, va a depender un poco de que entren en razón
principalmente el gobierno de la Argentina. Hoy a mí me sorprendió lo que dijo uno de sus representantes, porque primero dijo que Ande debía plata o que Paraguay debía plata, Sí, lo cual es falso. Massa. Falso. Sí, desgranemos eso porque hay unas cuantas cosas que llaman la atención. No, es que o está mal informado o no sé, o necesita en este momento decir eso. Pero primero, el Paraguay no le debe nada. Yacyretá es la que contrajo los préstamos. El país que quería sí o sí hacer Yacyretá era la Argentina, entonces dio el aval. Entonces posteriormente Yacyretá debe y Yacyretá tiene que pagar. ¿Con qué plata tiene que pagar? Con el precio de su mercadería. ¿Y quién llevó la mercadería? Y Argentina. Sí. O sea, espera un ratito. Hasta hace poco la línea 500 kb que viene de Yacyretá tiene unos pocos años. Sí. ¿Verdad? O sea, el Paraguay ni siquiera podía traer su 50%. Hasta el 2020, más o menos, fue una de mis luchas cuando yo estuve como presidente de la ANDE, estaba limitado físicamente. El Paraguay no podía luego traer su 50%. Creo que en 2009 por ahí se instaló la primera línea de 500 kb. Sí, pero una cortita. Claro, tenía... Itaipú, Valle. Sí, no, eso fue después. 2010 pues. No, después ya fue. 2009, 2012 fue la línea de Itaipú a Villa Ayes. Y después fue la de Yacyretá a Villa Ayes. Después fue. Ingeniero, sí, señor. Tenemos que irnos a la pausa. Yo sé que. Tenemos que irnos a la pausa. Bueno, pero le agradecemos mucho su presencia. Yo creo que habrá mucho que hablar todavía, si no hoy en otras presencias. Sí, yo ojalá que salga bien esto como un acto de patriotismo, como un acto soberano, es nuestro, no hay nada que decir. Y ojalá que podamos colocar esta energía al corto plazo, al mediano y largo plazo. Esto es muy interesante porque abre un mercado que la ANDE debería de poner al mundo a disposición esta energía, y el Paraguay puede ganar mucho. Bien, muchas gracias nuevamente. El ingeniero Pedro Ferreira compartiendo con nosotros aquí en Contexto. Enseguida vamos a hablar de el dominio o el mapa de producción de soja en nuestro país. En minutitos. 21:53, el siguiente bloque aquí en Contexto por NPI, y ya recibimos a la siguiente invitada. Es la presidenta del Instituto Forestal Nacional, Cristina Goraleski. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, ingeniera. Todo bien, muy buenas noches y muchísimas gracias por tenerme acá en piso con ustedes. Estamos hablando acerca de las fronteras de la soja que van expandiéndose. Aparentemente uno va por ruta 1 y ve que hay zonas de producción de soja, pero desde Misiones, antes estaba solamente en Itapúa y Alto Paraná. Incluso ya dicen que Cazapá también y otros departamentos. ¿Es a costa de bosques? ¿Qué es lo que señala este estudio que presentaban días atrás, en general? Bueno, antes que nada quería comentarte un poco cómo nace este hallazgo. Sí. Nosotros, dentro del marco de la Ley de Manejo Integral de Fuego, de la cual Infona es autoridad de aplicación, venimos trabajando en una serie de mapas de zonas combustible o zonas de riesgo para la ocurrencia de incendios forestales. Entonces estamos haciendo diferentes mapas, ¿verdad? Iniciamos con los mapas de cobertura forestal, ahora terminamos el mapa de cultivos de soja, que normalmente en primavera-verano es soja, en otoño-invierno suele ser maíz o trigo, puede haber algún otro tipo de cultivo también. Posterior a eso queremos lanzar el mapa de pasturas en el que estamos trabajando, otros tipos de cultivo, arroz, yerba mate. Y cuando terminamos el mapa de soja, decidimos con el equipo cruzar esos datos con los mapas que tenemos de cambio de uso de la tierra desde el año 2004. Como bien lo sabemos, en diciembre del año 2004 se promulga la Ley de Deforestación Cero en la región oriental, que prohíbe la transformación o el cambio de uso de la tierra de bosque a cultivos agrícolas, expansión agrícola ganadera o asentamientos humanos. Y el gran hallazgo que encontramos es que aproximadamente un poco más de 2.800.000 hectáreas, que viene a ser 94.5% de la superficie sembrada de soja en la región oriental de nuestro país, es libre de deforestación desde diciembre del 2004, ¿verdad?
Te mencionaba fuera del aire queda un 5,5%, que no es tampoco un porcentaje muy despreciable, porque son 164.000 hectáreas aproximadamente de áreas que pasaron por el proceso de cambio de uso de la tierra ilegal para la instalación de cultivos de soja. Pero realmente este número del 94,5% lo vemos con muy buenos ojos, por sobre todo porque viene un poco a arrojar luz sobre varios comentarios, sobre varios dichos que se vienen diciendo hace muchos años. De hecho, eso es lo que estamos buscando un poco también con la administración, empezar a generar datos con rigor científico y datos que por sobre todo nos sirvan para empezar a construir políticas públicas que vayan acordes a la realidad del campo principalmente, ¿verdad? Ahora, los datos de producción de soja acompañan también, avalan esos datos que están mencionando. Sí, el Censo Agropecuario Nacional, bueno, nuestro mapa más o menos identificó un poco más de 2.960.000 hectáreas de soja sembradas a diciembre del 2022, y el Censo Agropecuario del año pasado habla de aproximadamente 3.009.000 hectáreas. Estamos hablando de una diferencia de 1% que es casi despreciable, ¿verdad? Ahora, lo que estamos diciendo, lo que este estudio señala entonces es que la expansión de superficies no se dio sobre bosques. Desde diciembre del 2004. Desde 2004. ¿Pero solamente sobre bosques? ¿O ahí también podría incluirse esteros, otras zonas? Bueno, nosotros el estudio que hacemos es desde diciembre, de diciembre del 2004, porque en diciembre del 2004 el cambio de uso de la tierra para la expansión agrícola ganadera en la región oriental se convierte en una actividad ilegal, por eso tenemos la ley de forestación 0. Probablemente estas áreas de hecho ya eran cultivos de soja, muchos de aquellos pueden haber sido pasturas. Es muy difícil que se pueda llegar a plantar soja en zonas de esterales, pero de hecho probablemente ya eran cultivos agrícolas principalmente. Ya. Ahora, pudo haber sido también que eran, digamos que agricultores menores y luego toma mayor, se unen y es más preponderante con la producción intensiva, ¿no? Sí, totalmente. Lo que justamente este mapa viene un poco a revelar, por un lado, como te mencionaba, ese porcentaje de la área cultivada de soja que es libre de deforestación desde diciembre de 2004, porque anterior a eso el cambio de uso de la tierra estaba permitido en la región oriental, con todas unas normativas vigentes que son las normativas que tenemos hoy para el caso del Chaco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que viene primero a demostrar un poco este mapa es, por un lado, el porcentaje de la superficie sembrada de soja que es libre de deforestación desde diciembre del 2004, y nos abre puertas. O sea, uno de los, digamos, uno de los puntos positivos, una de las aristas positivas que vemos desde este gran hallazgo es que nos abre puertas a los mercados más exigentes a nivel internacional, o nos podría llegar a abrir puertas a los mercados más exigentes a nivel internacional. De hecho, como te mencionaba, este mapa está enfocado en la superficie sembrada de soja en el verano, probablemente en el invierno otros tipos de cultivos, pero queremos seguir trabajando en el mapa de pasturas, tanto para la región oriental como para el Chaco, para poder ir arrojando un poco de luz y hacer también ese cruzamiento que te mencionaba con nuestro mapa de cambio de uso de la tierra. Ahora, ese mapa puede estar señalando también que hay algunos rubros que ya no se cultiva prácticamente. Algodón, alguna vez el boom, bueno, hoy nada, ¿verdad? Sí, y ahora son sojales. En algún momento estas áreas pudieron haber sido áreas donde se plantaban otro tipo de cultivos. Lo mencionabas vos, el algodón. Históricamente conocemos el boom que generó eso en la región oriental y después fue decayendo. Bueno, hoy en el Chaco hay un crecimiento muy interesante también de cultivo de algodón. Incluso se están haciendo desarrollos industriales enfocados a este cultivo, y creemos también que esta información se puede decantar en diferentes análisis, que también otras instituciones pueden tomar este dato para poder hacer esos análisis, así como nosotros lo hicimos con los datos de cambio de uso de la tierra en la región oriental.
Lo otro, lo que señalabas al principio, lo de como el mapa de combustibles, ¿en qué nos ayuda eso? Bueno, por sobre todo, dentro de lo que es la ley de manejo integral de fuego, el Infona tiene que trabajar en no solamente campañas de comunicación de prevención, sino que a través de la red de manejo integral de fuego, de la cual lidera el Infona, pero forman parte muchísimas instituciones del Estado y también los cuerpos de bomberos voluntarios. Tenemos que trabajar en un mapa de áreas potenciales que puedan sufrir los incendios forestales, y es por eso que empezamos con este trabajo. Empezamos con el mapa de cultivos, ahora estamos trabajando el mapa de pasturas, porque nosotros diariamente estamos sacando un reporte de áreas de riesgo para la ocurrencia de incendios forestales, y estos datos que nosotros podemos generar, combinados con otros datos como por ejemplo los datos de cobertura forestal o la información de las condiciones meteorológicas que nosotros vayamos teniendo, las actualizaciones, nos pueden ayudar a nosotros a definir cuáles son las áreas potenciales o las áreas con mayor riesgo para la ocurrencia de incendios, y que de esta manera tanto la Secretaría de Emergencia Nacional como los diferentes cuerpos de bomberos puedan hacer un uso mucho más eficiente de los equipamientos que tienen para poder desplegarse en las áreas de mayor riesgo. Esta temporada, bueno, en realidad es característica de agosto, estos incendios que se producen en áreas rurales principalmente. Agosto de este año fue larguísimo, agosto empezó en julio y continúa en septiembre también, con estas características. ¿Tenemos algún reporte, ingeniera, acerca de si qué tantos incendios forestales hubo en ese tiempo? Bueno, en comparación a otros años, tuvimos menos focos activos. Estamos todavía nosotros trabajando, poder estimar la cantidad exacta de hectáreas que fueron afectadas por incendios forestales lleva su tiempo, porque estamos identificando casos en específico. Después tenemos que hacer un mapa más global a nivel país. Probablemente recién el año que viene vamos a tener el número exacto de áreas que fueron afectadas por incendios forestales este año. Pero las estadísticas de los últimos 4 o 5 años, aproximadamente el 60% de la superficie afectada por incendios se da en zonas de pastizales. Por eso también que estamos enfocando muchísimo esfuerzo en poder tener listo este mapa de pasturas para poder hacer ese análisis de riesgo, ¿verdad? Y existen 3 tipos de ocurrencias de incendios, por decirlo de alguna manera. Una que se da en las zonas rurales, que principalmente se da por la quema de pasturas, ¿verdad? Los famosos rozados, que es una práctica lastimosamente que viene muy arraigada todavía en nuestro país, la costumbre de quemar los pastizales para que de alguna u otra manera broten mejor, ¿verdad? Esto ya está demostrado científicamente que a lo largo del tiempo, con el paso del tiempo, esto genera un daño muy importante a la fertilidad del suelo, ¿verdad? Esa es la causa principal de los incendios en zonas rurales. Los incendios en las zonas de transición principalmente se da por cazadores furtivos o pescadores. Tuvimos muchísimos casos de que se encontraron fogatas a los costados de los ríos y arroyos, y con los vientos que tenemos en esta época y las altas temperaturas, eso pueden desbordar. Y la mayor cantidad o el mayor porcentaje de la ocurrencia de incendios que sea en zonas urbanas sea por la quema de basura. Sí, ahora es un mito aquello de que causan incendios para después convertir esas áreas de reserva en zona de producción. Bueno, de hecho eso por ley no se puede, porque justamente la ley de deforestación cero estipula la prohibición de la conversión del uso de la tierra. Está prohibido el cambio de uso de la tierra desde diciembre del 2004 en la región oriental de nuestro país, para de bosque a no bosque, o a cultivos, a pasturas o asentamientos humanos. De hecho, sea por incendios, sea por el paso de una topadora, el motivo que fuese, un área que fue bosque en diciembre del 2004 debería seguir siendo bosque hoy, y si no, el propietario tiene la obligación de recomponer esa área. ¿Dirías que la ley de deforestación cero tiene el éxito que se pretendía? A ver, yo creo que con los datos que tenemos no podemos hablar de que tuvo un 100% de éxito, porque de hecho tenemos datos que indican lo contrario. Sí hay una tendencia muy importante en la disminución del cambio de uso de la tierra
en la región oriental y los motivos por el cual está ocurriendo la deforestación o el cambio del uso de la tierra está cambiando. Algo que nos está preocupando muchísimo y que particularmente estamos viendo en los últimos 2 reportes que presentamos es el avance de los cultivos ilegales, principalmente en las áreas silvestres protegidas. En el último reporte, bueno, en el reporte del año 2020, nosotros hablábamos de 8 departamentos afectados por cultivos ilegales, o sea, de 8 departamentos en donde ocurre deforestación para la instalación de cultivos ilegales. Y en el reporte del año 2022 nos encontramos que se suma un departamento más, el departamento de Guairá también. Nosotros vemos con gran preocupación este avance significativo que casi se está duplicando la cantidad de áreas que son deforestadas para la instalación de cultivos ilegales, pero a la vez venimos también trabajando con las instituciones correspondientes, principalmente con la Senat, en la erradicación de este tipo de cultivos y ver qué políticas públicas nosotros podemos enfocar a que estos números vayan disminuyendo. ¿Por dónde pasa poder tener una mejor efectividad para frenar la deforestación? Bueno, mira, yo creo que lo importante primero es tener datos fidedignos, datos con rigor científico, datos que puedan ser medibles, datos que puedan ser comparados de un año a otro. Desde el año pasado nosotros contamos con eso, sacamos un reporte histórico que tiene información de más de 15 años sobre el cambio de uso de la tierra y ahí nosotros empezamos a identificar con el paso del tiempo cuáles fueron las principales causas de cambio de uso de la tierra ilegal en nuestro país y empezar a trabajar en políticas públicas enfocadas a eso. Una de esas políticas públicas que la queremos hacer ya efectiva en noviembre de este año es nuestro Plan Nacional de Restauración, en donde nos juntamos más de 500 personas, representantes de todos los sectores, sector productivo, sociedad civil, instituciones públicas, comunidades indígenas, comunidades locales. Trabajamos con muchísimos intendentes y gobernadores también, en donde nos pusimos de acuerdo de cuáles son hoy en día nuestras áreas prioritarias, de prioridad alta para la restauración, principalmente en la región oriental de nuestro país, ¿verdad? Tenemos un plan nacional que va a salir ahora en noviembre y la idea principal es poder interconectar las grandes reservas de bosque que tenemos tanto en la región oriental como en el Chaco a través de los bosques protectores de cauces hídricos. Bien, ingeniera, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Cristina Guaraleski es presidenta del Instituto Forestal Nacional. Esta noche también compartiendo con nosotros En Contexto. Y en minutos nada más, la inteligencia artificial puede ser también una amenaza, sobre todo para el empleo, para la mano de obra. Se temía, así como con el advenimiento de la máquina de vapor, que así iba a ser. Podemos comparar algo así, cosas sorprendentes que nos va a contar el siguiente invitado. Último bloque aquí en Contexto, y esta vez para hablar de esto, de lo que hablan todos. Hablan los chicos en el colegio, hablan los docentes que se enfrentan de pronto en algo que no la veían venir. Hablamos en el trabajo, la inteligencia artificial, un concepto enorme. Y ya saludamos, y como no podía ser otra forma, para hablar con un experto en tecnología, vía Zoom, a Samir Estefan. ¿Cómo te va, Samir? Gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Samir, veíamos un video tuyo. Es impresionante y estremecedor, que es cuando subías a un automóvil, todo conducido vía satélite, con las tecnologías. Pero antes de empezar a hablar, antes que respondas esa pregunta, compartamos con la audiencia, si te parece, el video del que acabo de referir. A ver. ¿Se acuerdan el otro día que les mostré los carritos que se manejan solos en San Francisco, los de Waymo o los de Cruise? Hoy vamos a montar en uno de los de Cruise para que vean cómo funciona. Goji. A few things to remember during your ride. Please keep your seatbelt buckled. Always keep your hands and arms inside.
For cruise support, press the square button on the ceiling above you. To end your ride early, press the larger round button on the ceiling in your floor bar. Enjoy your ride. Bueno, y vamos en... Cada carro tiene un nombre. Este carro se llama Goji. Y digamos que el sistema funciona como cualquier ride sharing system que uno puede haber usado. La única diferencia es que aquí, pues como pueden ver en el video, no hay ningún conductor. Estamos montados en el carro y no hay ningún conductor. Miren cómo gira, cómo mira los vehículos, cómo mapea la calle y cómo se maneja solo. Y es una experiencia un poco extraña el ir uno sentado atrás y ni siquiera tener un conductor adelante, ¿no? We've arrived. Check for bikes and cars as you exit on the sidewalk side. Thanks for riding with Cruise. Tú ves que compartís a través de redes sociales. Y veíamos ya esta misma tecnología con el Street View de Google hace cierto tiempo, pero es otra cosa cuando es uno el que aborda uno de estos automóviles sin un conductor humano, ¿no? Samir. Totalmente, totalmente. Es una experiencia muy diferente, es una experiencia que lo pone uno a pensar en realidad por qué no hay más de este tipo de vehículos, ¿no? Se siente uno primero muy seguro, pues claramente hay como un sentimiento extraño de no sé si en el primer pare va a parar, no sé cómo va a dar la vuelta, no sé qué pasa cuando se encuentra con otro vehículo, pero la verdad se siente uno muy seguro y cuando uno mira las estadísticas, estos vehículos son mucho más seguros que los humanos conduciendo. Ahora, Samir, sin embargo, también hay otro lado. Así mencionábamos incluso en un bloque anterior todo el susto o la incertidumbre que se apoderó de la humanidad cuando aparecía la máquina de vapor y decían que iba a causar, o la revolución industrial, que iba a causar que la gente quedara sin empleo. Y ahora esto también pone en peligro, efectivamente, el empleo para los seres humanos. Usas un gran ejemplo, porque ahora pudiendo ver en retrospectiva lo que pasó derivado de la primera revolución industrial, del cambio de la fuerza de los animales por las máquinas a vapor, nos hemos dado cuenta que si bien hubo unos trabajos que se desplazaron, la verdad es que la cantidad de trabajos que se desarrollaron derivado de una implementación de una tecnología como esa fue mucho más grande, ¿sí? Entonces, más que eliminar trabajos, lo que hicimos fue ver un desplazamiento, pero una generación de trabajos mucho mayor que compensó con creces esos trabajos que se eliminaron. Hoy en día yo creo que estamos viendo lo mismo, pero además también estamos viendo lo mismo en dos sentidos. Primero, en este miedo de ¿será que la inteligencia artificial nos va a reemplazar y nos va a dejar sin trabajos? Hasta el punto en el que en San Francisco ya hemos visto grupos de personas atacando estos vehículos, así como los luditas atacaban en su momento las primeras máquinas, digamos, que reemplazaban a los tejedores. Pero por otro lado también hemos visto una gran cantidad de nuevos trabajos que se están generando, de nuevas oportunidades y de compañías que han implementado robots que han crecido exponencialmente, que hoy tienen muchísimos más empleados que antes gracias a la productividad de esa inteligencia artificial y de esos robots que han incorporado en sus operaciones.
Claro que en todo eso, en toda esa evolución, Samir, hay una clave, es la capacitación específica. Yo hoy no sé qué decirle a mis chicos si me dicen que van a seguir, que van a estudiar en la universidad, qué especialización o a qué deben dedicarse. Si viene esto y de pronto esté hecha por tierra el mercado laboral por el que hayan optado. Yo creo que ese es un mensaje muy importante y es, yo creo que hay tres grandes actores en este proceso de cómo entender hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la economía basado en estos cambios tecnológicos y de cómo prepararnos. El primero, un rol importante de las empresas, de los empresarios, de tratar de entender cómo tienen que hacer un reentrenamiento de su fuerza laboral para que esa fuerza laboral pueda seguir siendo productiva bajo un nuevo modelo económico de sus negocios. El segundo, los gobiernos, por ejemplo, como el de Canadá, están haciendo un trabajo impresionante de empezar a buscar esos trabajos que saben que se van a terminar derivado de la implementación de tecnologías de la cuarta revolución industrial y ayudando a esa gente a moverse a sectores nuevos. Y el tercero, y tal vez el más importante, el de nosotros como personas, el de nosotros como padres, el de nosotros como estudiantes, que tenemos que estar un poco informados de lo que está pasando y tratar de entender hacia dónde va el mundo. Yo no creo que vayamos a ver muchos empleos que desaparecen. Lo que sí creo es que vamos a ver un cambio en los empleos. El periodista va a tener un trabajo diferente, el contador va a tener un trabajo diferente, el artista va a tener un trabajo diferente, etcétera, etcétera. Al cerrar este video, me mencionabas una vez ya cuando descendés del vehículo, algo que nos invita, porque lo primero que uno dice, es el conductor del taxi el que se verá afectado. Pero ocurre que esta tecnología te da un montón de opciones, como alguna vez a algún visionario se le ocurrió que el teléfono celular podría servir para algo mucho más. Hoy día es para lo que menos usamos casi para hablar, para utilizarlo en una comunicación oral o verbal, ¿no? Resumimos lo que decís en la última parte, por favor. Sí, yo creo que ahí lo que uno ve es la posibilidad de cómo puede cambiar esto, el modelo del automóvil, el modelo de la ciudad y el modelo de pasar de poseer un vehículo a tener acceso a un servicio. Y esto ya lo hemos hecho varias veces. Si piensas, por ejemplo, en la música, tú y yo seguramente alcanzamos a comprar discos, cassettes, CDs que eran nuestros y hoy en día seguramente no tenemos ninguno de ellos porque tenemos más bien una suscripción que nos da acceso a toda la música que necesitamos. ¿Qué pasa cuando en un modelo como este pasa lo mismo con el vehículo y ya no tenemos que comprar nuestro propio vehículo, sino que tenemos una suscripción que nos atiende a través de vehículos autónomos que nos pueden recoger y llevar a todas partes? Pero no solo qué pasa de cara a nosotros, sino qué pasa con un modelo, por ejemplo, en la industria de seguros, qué pasa con un modelo, por ejemplo, de ciudad, en donde no vamos a necesitar todos los parqueaderos que hoy se tienen en las diferentes grandes ciudades del mundo, porque estos vehículos ya no van a ser tantos y no van a estar parqueados cerca de, no sé, 70-80% del día. Ahora, esos cambios que mencionás vienen de golpe y se instalan sin que uno se dé cuenta casi o sea paulatinamente. En gran medida supongo que depende también del capital. Depende del capital, depende un poco de la sociedad, pero hace muchos años vi una caricatura de Calvin y Hobbes en el que uno le decía al otro, ¿te has dado cuenta que nada cambia hasta que todo cambió? Y yo creo que el ejemplo que ponías ahorita del celular es tal vez el ejemplo con el cual más nos podemos identificar. Si hoy miramos para atrás, es difícil acordarnos de cómo era nuestra vida antes de estar conectados todo el día y entender todo lo que el celular cambió en nuestras vidas. Y muchos de nosotros no vimos venir este cambio paulatinamente, sino que de pronto de la noche a la mañana nos volteamos y dijimos, oiga, el mundo cómo ha cambiado gracias a los celulares. Muchas de las implementaciones de tecnologías emergentes que estamos viendo nos van a tomar así por sorpresa y no porque no estén, esas tecnologías ya están. Lo que pasa es que el día a día creo que como que no nos permiten darnos cuenta de lo que está pasando hasta que un día nos volteamos y decimos, oiga, sin el celular no puedo vivir, oiga, sin el internet no puedo vivir, y seguramente lo vamos a vivir en algunos años cuando digamos, oiga, ¿usted se acuerda cuando uno tenía un carro que uno tenía que manejar? Así como hace 100 años la gente se negaba a pensar que un carruaje podía ser propulsado por algo diferente a un caballo. El que teme la tecnología o estos avances que tenemos hoy día puede sentirse seguro de decir, mi país
es del tercer mundo. Mi país está en vías de desarrollo y esto va a tardar un montón de tiempo todavía para llegar. Es decir, ¿lo veremos primero en los países desarrollados en forma masiva? Sí, clarísimo, clarísimo. Yo creo que en los países desarrollados vamos a ver implementaciones mucho más rápidas, como lo hemos visto, los celulares, el Internet, el Internet de las cosas, robótica avanzada, lo estamos viendo mucho más en países avanzados. Sin embargo, es muy interesante porque esta frase que tú dices la veo yo con mis clientes a lo largo de América Latina, en donde siempre decimos, no, eso aquí todavía no va a llegar, eso se demora, pero vemos ejemplos súper interesantes de compañías locales en todos los países de la región, en donde ya estamos viendo implementación de tecnologías asociadas a inteligencia artificial, a robótica avanzada, a impresión en 3D, al Internet de las cosas. Cosas que a veces, de nuevo, decimos, eso no está pasando acá, pero cuando nos volteamos, ya hay alguien en nuestro país haciéndolo y haciéndolo muy, muy bien. Lo mismo trasladado a las vocaciones que puedan tener los jóvenes, principalmente para la formación, para el estudio, para la capacitación. ¿Cuáles crees vos que podrían ser las áreas en las que uno podría efectivamente apostar al futuro con más confianza y que esté más conciliada con estas nuevas tecnologías? Yo creo que la más importante es entender que el modelo que tenemos de estudiar 4 años después de salir del colegio y con eso sobrevivir el resto de nuestras vidas no existe ya, ¿sí? Lo más importante es entender que tenemos que estar entrenándonos y reentrenando. Tal vez la cualidad más importante que vamos a encontrar entre nuestros jóvenes es la capacidad de desaprender para poder volver a aprender, porque lo que hoy hacen seguramente cambiará 2 o 3 veces a lo largo de su vida. Entonces esa es la primera, la capacidad de entender que ya no son estudio 4 años y después vivo de eso el resto de mi vida, sino que voy a tener que seguir reentrenándome y que para eso seguramente el modelo actual de una universidad a la que asisto 4 o 5 años no va a hacer mucho sentido, sino que va a haber otros modelos de aprender. En América Latina tenemos grandes ejemplos de entidades que enseñan de manera virtual y que están generando unos cambios importantes en nuestra masa laboral y sobre todo en aquellos que quieren estar aprendiendo. El segundo es, independiente de lo que uno estudie, creo que uno tiene que tener en cuenta cómo la tecnología puede afectar esa vocación que uno tiene y tratar de incorporarla. Y aquí viene un reto grandísimo para los profesores. Uno no aprende o uno no enseña tecnología en el colegio en una materia. Uno debe enseñar tecnología dentro de todas las materias. El profesor de geografía, el profesor de ciencias, el profesor de matemáticas, el profesor de lo que sea, debe incorporar la tecnología para enseñarle a los jóvenes a utilizarlas. Y claramente estamos viendo que carreras afines, por ejemplo, a la ingeniería están tomando muchísima fuerza, pero por otro lado también estamos viendo carreras súper interesantes asociadas a la ética, a la filosofía, al derecho, que van a ser fundamentales para que podamos construir un marco ético y de leyes que logren regular la inteligencia artificial, por ejemplo. Interesantísimo. Samir, muchas gracias por compartir esa visión y esos análisis con nosotros. Gracias a ustedes, Juan, por la invitación. Un abrazo en la distancia. Samir Estefan, experto en tecnología, aquí hablando con nosotros, una partecita apenas de lo que es inteligencia artificial. Y de esta manera cerramos la edición de hoy de En Contexto. Gracias por acompañarnos y nuevamente el saludo y el acompañamiento a nuestro apreciado Fito Cabral. Que tengan muy buenas noches.